Hola a todos, el objetivo de este video es repasar brevemente los conceptos básicos del producto vectorial, la regla de la mano derecha y sus aplicaciones al magnetismo y en general a la teoría electromagnética. Comencemos. El producto vectorial de dos vectores, A y B, también llamado producto cruz, se denota como A cruz B. Se le llama producto vectorial básicamente porque multiplicamos vectorialmente dos vectores y el resultado es nuevamente un vector. Es decir, si escribimos al vector A en sus componentes y en términos de los vectores canónicos, de la manera AXY más AYJ más AZK, y al vector B lo escribimos como BXY más BYJ más BZK. El producto cruz de A con B, es decir, A cruz B, nuevamente va a ser un vector. A este vector le podemos llamar el vector resultante C. Y este vector, a su vez, también va a tener tres componentes: CXY, CY y CZ. Y el objetivo es determinar cuánto valen estas componentes. Y básicamente para contestar esa pregunta, básicamente hay dos maneras de hacerlo. Uno es mediante la magnitud del producto cruz, y la dirección del vector la puede uno conocer con la regla de la mano derecha, siempre y cuando el vector resultante sea un vector diferente de cero. Sin embargo, esta forma de calcular el producto cruz es bastante restringida porque básicamente parte del hecho de que tanto el vector A como el vector B se encuentren en un mismo plano, porque de lo contrario resulta bastante ineficiente calcular el producto cruz de A y B utilizando este enfoque, es decir, en términos de su magnitud y de la regla de la mano derecha. Cuando ocurre que los vectores A y B no se encuentran en el mismo plano, pues entonces lo que tenemos que hacer es emplear la metodología basada en álgebra, y esto significa en particular el cálculo de un determinante de una matriz 3×3, la cual, bueno, se puede ver aquí en esta imagen, y ambos métodos van a ser útiles. El primero por fines didácticos, fines pedagógicos, y el tercero porque, bueno, es la metodología más general y la forma más eficiente de poder llevar a cabo cálculos de productos vectoriales de vectores. Entonces, la primera metodología, como les comentaba, comienza con el concepto de la magnitud de un producto vectorial. Entonces, otra vez, si tengo un vector A y un vector B y calculamos su producto cruz, el cual se denota así como A cruz B, la resultante es un vector C, entonces hay que calcular la magnitud de este vector C. Hay dos maneras de hacer esto. Si nosotros podemos obtener o podemos acceder a las componentes del vector C, pues calcular su magnitud se realiza de manera típica utilizando el teorema de Pitágoras en tres dimensiones, es decir, es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes del vector C. O bien hay una manera alternativa, pero equivalente matemáticamente, que me dice que la magnitud de un producto cruz se puede calcular mediante esta expresión. Y bueno, por supuesto es una equivalencia con la magnitud de un vector, el vector A cruz B. Y esta forma de calcular la magnitud está dada de la siguiente manera. Se multiplica la magnitud del vector A, la magnitud del vector B, y además se multiplica por el seno del ángulo entre el vector A y el vector B. Aquí en la imagen ustedes pueden ver el vector A
representado por esta flecha, al vector B representado por esta flecha, y a su vez también pueden observar quién es el ángulo entre A y B. Ese es el ángulo entre A y B. Es importante mencionar que en general la magnitud de un vector pues siempre va a ser una cantidad mayor o igual que cero, pero nunca menor que cero. Eso significa en particular que para que esta desigualdad sea válida en general, hay que tener cuidado con el ángulo entre A y B porque, dados dos vectores A y B, siempre se pueden definir dos ángulos entre ellos. Esto que ustedes observan aquí es el ángulo, vamos a decir, el más pequeño, pero este ángulo que está acá, que podemos denotar con un ángulo phi, también es un ángulo válido. Sin embargo, si nosotros metemos el ángulo phi que está aquí presente y que además cualitativamente uno puede observar que supera los 180 grados, entonces en esos casos la función seno, la función trigonométrica seno, si lo evaluamos en este ángulo grande, me va a dar una cantidad negativa. Entonces eso me da un problema porque entonces me diría que tengo magnitudes negativas y eso no tiene sentido. No tiene sentido en los términos e hipótesis, digamos, de productos vectoriales en vectores en tres dimensiones. Entonces, para evitar la ambigüedad de tener magnitudes negativas, lo que tenemos que hacer es respetar esta desigualdad. El ángulo entre el vector A y el vector B tiene que estar entre 0 y 180 grados. Insisto, si nos fijamos, si no respetamos esta desigualdad, lo que vamos a tener son magnitudes negativas y eso nos va a meter en ambigüedades y en problemas matemáticos. Entonces, dados dos vectores, pues la regla es muy simple. Me fijo en el ángulo más pequeño, ¿sí? Y el ángulo más grande lo voy a ignorar, ¿sí? Entonces me voy a fijar en el ángulo más pequeño para poder calcular la magnitud de este producto vectorial, ¿ok? Y bueno, geométricamente es importante mencionar que esta expresión AB seno de teta tiene una interpretación geométrica y significa que es el área del paralelogramo que me forman el vector A y B. Dado un vector A, dado un vector B, si ustedes se fijan, esto me genera un paralelogramo, que de hecho es el paralelogramo que está detrás de la suma vectorial de A y B. Y básicamente pues lo que tendría sería este paralelogramo tiene un área y este área está dado o representa la magnitud del producto vectorial de A y B. Ahora, la dirección del producto vectorial A cruz B va a estar dado por la regla de la mano derecha. Y la regla de la mano derecha, pues como su nombre lo indica, pues significa utilizar la mano derecha y ponerla en esta configuración. Esta configuración es muy importante. Ustedes tienen que saber utilizar su mano derecha en esta configuración. Está prohibido hacer el dedo grosero. Uno tiene que acomodar los dedos de esta manera y usualmente lo que uno tiene que hacer para calcular la dirección del producto vectorial A cruz B es mover tu mano, girar tu mano para que el dedo índice esté orientado en la misma dirección que el vector A, que a su vez representa al primer término que se está multiplicando en el producto cruz. Con esta dirección fija, con este vector A, esta dirección fija apuntando en la misma dirección que el primer término en el producto, lo que hacemos ahora es volver a girar la mano, pero ya sin cambiar esta dirección, girar la mano para que tu dedo medio apunte en la dirección del segundo vector que se está multiplicando, que en este caso es B. Y cuando esto ocurre, la dirección en la cual apunta tu pulgar va a ser o va a coincidir con la dirección del producto A cruz B. Entonces, en resumen, la regla de la mano derecha lo que me dice es hacia dónde apunta
la dirección del producto vectorial A cruz B, siempre que ese sea diferente de 0, haciendo la siguiente identificación. El dedo índice apuntando en la dirección del primer vector que se multiplica, el dedo medio apuntando en la dirección del segundo vector que se multiplica, y con esta configuración de los dedos y no otra, y eso es muy importante, se tiene que respetar en todo momento esta configuración de los dedos. La dirección del dedo pulgar va a apuntar en la dirección de va a apuntar en la dirección de la resultante del producto A cruz B. Para hacer esto de manera más simple y hacer simplificaciones en el plano, uno utiliza esta notación. Es una manera de lidiar con vectores en 3 dimensiones, pero haciendo representaciones en el plano, en un espacio de dimensión 2. Usualmente en un espacio de dimensión 2, pues uno puede escribir vectores de esta manera, aquí sobre el eje X, sobre el eje Y. Pero si hay la necesidad de escribir vectores que tengan componentes en las 3 coordenadas, pues entonces uno podría pensar en que la componente en la dirección perpendicular al plano XY, que apuntaría en la dirección del eje Z, o bien en la dirección del eje menos Z, serían componentes que estarían apuntando hacia afuera del plano, ¿sí? En cuyo caso se utilizaría esta notación de puntos, o bien si el vector entra al plano, entonces se utilizaría esta notación de taches. Entonces, lo que significa esta notación es que son vectores que están saliendo del plano, y estos taches significa que son vectores que están entrando al plano. Es decir, para el caso del producto vectorial, lo puedo ilustrar con estos dos dibujos. Por ejemplo, si yo escribo A cruz B, la regla dice lo siguiente. Con la configuración de la mano derecha y no otra, orientamos nuestro dedo índice a lo largo del vector A, que si ustedes observan la imagen sería hacia la derecha. Con mi dedo índice apuntando en todo momento a partir de ahora hacia la derecha, tengo que colocar o configurar mi dedo medio apuntando hacia arriba. Entonces, si lo piensan un segundo, esto obliga a que el pulgar esté apuntando hacia afuera del plano, y esto se denota, en primer lugar, esto se denota con un punto, ¿verdad? Que el punto significa que sale del plano, y en cuyo caso, pues esto me estaría dando la dirección del producto A cruz B, ¿sí? Es importante el orden de los elementos en el producto, porque el producto cruz es un producto no conmutativo, significa que es sensible a cuál es el primer vector que colocas y cuál es el segundo que colocas en la multiplicación. Si en vez de preguntarnos quién es A cruz B, lo que hacemos es colocar ahora B cruz A, entonces se invierten los papeles. Ahora el vector B, que es el primer término que se está multiplicando, pues ahora este vector estaría indicando la dirección en la cual tengo que dirigir mi dedo índice. Ahora mi dedo índice tendría que apuntar hacia arriba. Mi dedo medio, por lo tanto, que representa al segundo vector, tendrá que estar apuntando hacia la derecha. Y eso va a obligar en la configuración de la regla de la mano derecha y no otra, a que mi pulgar apunte hacia adentro, hacia adentro del plano. Y eso se denota como un tache. Entonces, noten que en primer lugar el producto vectorial es sensible al orden de los productos. Aquí el orden de los productos sí altera el resultado. Esto se le llama no conmutatividad en un sentido algebraico. Y entonces, pues la dirección de A cruz B, siempre y cuando mantengamos A y B iguales en la misma configuración, el producto A cruz B, de hecho, va a ser el negativo de B cruz A. ¿Ok? Entonces, esa es la moraleja. El producto cruz es sensible al orden en el cual se encuentran los vectores multiplicándose vectorialmente. A modo de ejemplo, sobre lo que hemos platicado, podemos resolver el siguiente
el siguiente problema. En esta imagen se ilustran dos vectores, el vector A que apunta hacia abajo, este vector B que apunta hacia esta dirección. Y lo que queremos es, en términos de la magnitud y la dirección, quiero conocer cuánto vale el producto cruz de A cruz B. Entonces, la manera de hacerlo es hacer dos cosas. Calcular su magnitud usando esta expresión, A cruz B, magnitud, que es la magnitud de A por la magnitud de B, por el seno del ángulo entre A y B. Y la dirección la vamos a calcular o a deducir a partir de la regla de la mano derecha. Bueno, comenzamos primero con la magnitud de este vector. Entonces, el dibujo me indica que la magnitud del vector A es 8 metros. Entonces, lo que tengo que hacer aquí es sustituir 8 metros, multiplicarlo ahora por la magnitud del vector B. El dibujo me indica que son 15 metros. Y luego, y aquí viene la parte fina, multiplicarlo por el seno del ángulo entre el vector A y B. Entonces, si yo me fijo en el vector A y B, noten que hay dos ángulos. Hay dos ángulos que se pueden definir entre A y B. La regla para tener una magnitud bien definida, y significa esto tener una cantidad mayor o igual que 0, significa que tengo que elegir el ángulo entre los vectores que esté entre 0 y 180 grados. Entonces, por ejemplo, para este caso vamos a calcular cuántos son esos dos ángulos. Este ángulo que está aquí, ¿cuánto vale? Bueno, observemos que este es un ángulo plano. Aquí hay 30 grados, por lo tanto, el ángulo que está aquí son 180 grados menos 30 grados. Es decir, este ángulo son 150 grados. Que además noten que es el ángulo que satisface la desigualdad para tener una magnitud positiva. Y por otro lado, tengo este otro ángulo que es un ángulo plano más 30 grados. Es decir, este ángulo que está acá son 180 grados más 30 grados y eso suma 210 grados. Si se fijan, este ángulo que está acá pues no satisface la desigualdad que les presenté anteriormente. Ustedes pueden hacer el ejercicio en sus calculadoras de calcular cuánto vale el seno de 210 grados y ustedes pueden comprobar que eso es una cantidad menor que 0. Si yo coloco entonces aquí 210 grados, me va a dar una magnitud negativa y esto me va a llevar a una ambigüedad matemática. Eso es un problema. Entonces, para evitar esa ambigüedad, hay que seguir la regla que les platiqué y elegir el ángulo que satisface la desigualdad de estar entre 0 y 180 grados. Puede ser 0 grados, podría ser 180 grados, pero no salirse de este intervalo cerrado. Entonces, para este problema, el ángulo correcto van a ser 150 grados. Y lo que resta es hacer estas operaciones. Si ustedes introducen en su calculadora seno de 150 grados, esto les va a dar un medio o 0.5. Y por lo tanto, esto va a ser 8 metros por 15 metros por un medio. Si ustedes multiplican esto, pues esto les va a dar 8 por un medio, son 4, y 4 por 15 son 60. Entonces la magnitud van a ser 60 metros cuadrados. Y bueno, restaría ahora decir cuánto vale la dirección de este vector. Y para hacer esto, lo que tenemos que hacer es orientar nuestro dedo índice en la dirección del vector A, nuestro dedo medio en la dirección del vector B. Y si ustedes hacen esto, eso va a obligar a que el pulgar apunte hacia afuera del plano. Entonces, el resultado para la dirección, esto es la dirección del producto A cruz B, es que esto sale del plano. Entonces, con la magnitud del producto cruz A cruz B, 60 metros cuadrados, y con este dato
de que la dirección es tal que sale del plano, estos dos datos me dicen cuánto es el producto cruz de A cruz B, de una magnitud de 60 metros cuadrados saliendo del plano. Cuando sale del plano se denota con un punto. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora voy a hacer una pausa con el video y es turno que ustedes hagan ahora estos dos ejercicios. Los pueden ver en la presentación, háganlos por favor y aquí están los resultados, pero esto es para que pongan en práctica lo que acabamos de comentar. Muy bien, hago una pausa y regresamos en un momento.